de esta tarde. Eterno Señor, tu bondad y tu misericordia la vemos reflejada porque esa palabra va a traer muchos frutos en cada uno de nuestros corazones y la podamos reflejar grandemente, ampliamente, Señor. Tu amor y tu bondad siguen siendo grandes porque pones al frente a nuestro hermano Adán, Señor, a hacer la superintendencia. Y te agradecemos que tú seas con todos y cada uno de nosotros y que también nos des un dispositivo, nos des la conexión a internet y nos des la oportunidad de buscarte en medio de este mundo carente del conocimiento tuyo. Te hablamos y te pedimos estos favores, agradeciéndote que nos escuches ampliamente, no porque seamos buenos, sino por los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén, hermanos. Vamos a escuchar palabra de nuestro Dios en labios de ese capitán que tenemos en esta tierra. Es nuestro hermano Esdras, ese hombre que nos va a capitanear, pues es el encargado de nuestra localidad. Así que escuchemos atentamente este mensaje de nuestro hermano, que también es un mensaje de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Gracias a mi hermano CMI, gracias a mi hermano CMI por su oración, a mi hermano Adán por su presentación. Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Me da mucho gusto estar con ustedes, verlos, a nuestros hermanos que nos siguen a través de YouTube. Les mando un afectuoso saludo, que el Señor los bendiga en grande manera. Vamos a iniciar el estudio de esta mañana, la predicación. Y justamente nuestros hermanos ya adelantaban el mensaje que se ha de exponer el día de hoy. El tema se titula Gedeón y sus 300. Vamos a leer lo que dice Jueces, capítulo número 6. Y antes de leerles, les quiero contar parte de esta historia. Resulta que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y en este sentido, Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Durante este tiempo, bueno, pues fueron oprimidos. Tan es así que el pueblo de Israel tenía que esconderse. Dice la escritura que se hizo cuevas, se escondía para poderse esconder de estos hombres, porque no solamente dice, la escritura empieza hablando de los madianitas, pero después se juntan dos pueblos más, que son los orientales y los amalecitas. Dice la escritura que eran tantos que parecían como langostas, eran como una plaga estos hombres, porque se comían todo a su paso, iban avanzando y se comían todo lo que Israel tenía. Y arrasaban no solamente con su alimento, sino con sus trabajos, ¿no? Con los camellos, con los caballos, con los bueyes, es decir, que todo lo que tenía Israel, todo se lo iban quitando. Llega el momento en el que el pueblo, al ver esa opresión, pues clama delante de Jehová, y Dios se le presenta a un hombre llamado Gedeón. Vamos a leer ahora sí Jueces, capítulo número 6. Su versículo número 12 dice así, Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole, Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y todas estas sus maravillas. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, díjole, ve con toda esta tu fortaleza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, porque yo iré contigo, y herirás a los madianitas como un solo hombre. Amén. Cuando vemos esta parte de las escrituras, nosotros
esa semejanza de nosotros. Fíjense, voy a volver a ir leyendo poco a poco la lectura que tuvimos y vamos a ir descubriendo cómo Dios realmente sí nos habla a nosotros, pero pensamos que no tenemos las condiciones, las actitudes, los requerimientos que Dios nos pide para que Él nos escoja y podamos poner manos en su obra. Dice así: el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Para empezar, hermanos, si nosotros leemos un poquito más arriba, vemos a Gedeón que estaba limpiando el trigo para esconderlos de los madianitas. Cuando dice la palabra Jehová es contigo, varón esforzado, no encuentra a Gedeón haciendo ejercicio, no encuentra a Gedeón pues practicando con una flecha, con una hacha, con una espada para ir para la guerra. Simple y sencillamente Dios ve con buenos ojos a Gedeón y le dice: tú eres un varón esforzado. Sigo leyendo. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, bueno, perdón, el 14, y mirándole Jehová, díjole: ve con esta tu fortaleza. Repito, Dios le dice: ve con esta tu fortaleza, el ángel de Jehová, ve con esta tu fortaleza. Y Gedeón, yo creo que se queda diciéndole: pues, ¿de dónde? Porque pues no sabemos la condición de Gedeón, a lo mejor no era así muy fuerte físicamente. Tan es así que Gedeón dice: y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo número 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? ¿Qué tengo yo, tanto en la parte de mi persona, como medios, como material, como instrumentos para pelear con Israel? O sea, ¿por qué me escoges a mí? Si yo soy pobre, o sea, mi familia es muy pobre en Manasés, y aparte de que es pobre, yo soy el más chico. ¿Cómo me escoges a mí para que yo vaya y pueda salvar a todo mi pueblo de todos estos 3 pueblos que, pues, nosotros los vemos y dice la escritura, son como la arena de la mar, son muchísimos, como yo, que soy pobre, que no tengo recursos, que soy el más chico, que no tengo fortaleza, aunque tú digas que la tengo, ¿cómo yo puedo salvar a Israel? Versículo número 16, y algo que igual es para nosotros, porque vemos siempre muchas limitantes en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, en nuestro intelecto, y nos olvidamos de lo más importante, que somos parte de un pueblo, que somos hijos de Dios. Y versículo número 16 dice así: y Jehová le dijo: porque yo seré contigo. No necesitas ser de la familia más rica de Manasés, no necesitas ser el hijo mayor, solamente yo vi en ti, te vi con buenos ojos, hallaste gracia delante de mis ojos, para mí eres un varón esforzado, para mí eres un varón temeroso, para mí eres un varón recto ante mí, y por eso te elegí. No porque tengas grande riqueza, porque realmente no lo tienes, no porque seas el hijo mayor, porque no lo eres, simple y sencillamente porque tu corazón es recto delante de mí, y veo yo, Dios, características en ti, Gedeón. Es por eso que te estoy eligiendo. Y cuando te digo varón esforzado, y cuando te digo que tú salvarás a Israel, es porque yo voy a estar contigo. Que eso no se te olvide. De igual forma nos lo dice a nosotros. Que no se nos olvide que nuestro Dios está con nosotros. Cuando se nos pide alguna actividad dentro de la iglesia, hermano, ¿cómo me elige a mí? Pues si yo soy tan pecador, si yo a lo largo de la semana tuve conflictos con mis hermanos, con mis padres, con mi esposo, con mi esposa, con el vecino. Hermano, si yo le contara en la semana lo que andaba haciendo y todavía me escoge a mí, pues no, hermano, no, me siento indigno. Gedeón también se sentía indigno. Nosotros, los obreros, también nos sentimos indignos en muchísimas ocasiones. Solamente que Dios tiene grande misericordia de nosotros y nos está escogiendo porque conoce también hasta dónde podemos alcanzar y llevar este mensaje y la obra, y cómo podemos nosotros ir cambiando constantemente. A pesar de que sí, vienen tribulaciones y luego nos levantamos y después la tribulación, hermanos, el mismo apóstol Pablo dice que esto es una carrera que no se termina, que tenemos que seguir prosiguiendo al blanco.
sigo leyendo. Bueno, más que seguir leyendo, les sigo explicando. Entonces, en este caso, Gedeón, bueno, le dice al ángel de Jehová, Gedeón le dice al ángel de Jehová, bueno, ¿cómo sé que eres tú? Dame una señal, dame una prueba. O déjame darte algo y vamos a ver si tú eres si este mensaje viene directamente de Jehová. Y sí, Gedeón va, ofrece un holocausto a Dios y dice la escritura que el ángel de Jehová tocó la piedra tocó el pan y se encendió el holocausto que había ofrecido y bueno, pues desapareció ese varón, ese ángel de Jehová. Entonces dice, no, pues si es verdaderamente esto proviene de Dios. Y una de las primeras acciones que toma Gedeón es derribar los altares de Baal, porque el pueblo tenía pues esos altares y se levanta, lo hace de noche porque dice, bueno, pues si lo hago de día van a saber que fui yo, de todos modos el pueblo se entera y esto que haya derribado el altar de Baal y los bosques, es decir, los demás altares, lo único que provoca en los amalecitas, en los madianitas y en los orientales, pues es gran enojo. Tan es así que se levantan en contra de Gedeón. Vamos a leer el capítulo número 7. Jueces, capítulo número 7. Y ahora sí la lectura será un poquito más detallada. Dice así. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él asentaron el campo a la fuente de Arod, y tenían el campo de los madianitas al norte, de la otra parte del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo lo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Recordemos que el pueblo de Israel, y el pueblo que dirigía, o que ya estaba liderando Gedeón, ya se había unido con los de Abiezer, con Zabulón, con Aser y con Neftalí. Es decir, que ya no solamente era Gedeón y el pueblo, sino ya se había unido con otras tribus. Entonces ya eran pues unos 3, 4 pueblos contra 3 pueblos, pues ya como que iba a ser una guerra muy, muy grande. Pero le dice Dios a Gedeón, no quiero que al ser mucho pueblo, yo dije que les iba a dar la victoria, pero no quiero que ellos vean la parte humana. Es decir, pues si éramos muchos, pues por eso ganamos, porque éramos muchos, porque somos más fuertes, porque somos más valientes. No, esto va a ser algo, esta batalla la vamos a ganar para que la gloria no se la quede el hombre, para que la gloria me la den a mí, para que reconozcan y recuerden que yo soy el Dios, que los he librado, que les he puesto cierto yugo, porque han hecho mal, pero que nuevamente los libraré por el amor que le tengo a mi pueblo escogido. Dice el versículo número 3, haz pues pregonar ahora, que lo oiga el pueblo diciendo, el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad, y volviéronse de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Fíjense, hermanos, eran 10,000 y 22,000, eran 32,000 en total, era un número considerable, pero Gedeón les dijo, si alguien humanamente, porque es válido, porque pues es parte de la condición humana el saber que va a pelear y sienta temor y tenga miedo y no quiera ir, dice, con toda la libertad, sin que nadie sea juzgado, el que teme y se estremece, levántese temprano y regrésese al monte de Galad. Y fíjense, se regresaron 22,000 y solamente se quedaron 10,000. Bueno, pues ya, a lo mejor dice Gedeón, bueno, pues se me fueron 22,000 hombres, ya con 10,000 creo que sí vamos a poder ganar. Y Jehová, versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí yo te los probaré, y del que yo te dijere, vaya contigo, vaya contigo, mas de cualquiera que yo te dijere, no vaya contigo, el tal no vaya. Es decir, que de aún esos 10,000 que quedaban, que quiero pensar que Gedeón decía, bueno, pues todavía es buen número, si puedo, o si vamos a poder, porque
A pesar, hermanos, si es algo muy, entendamos esta parte de Gedeón. Gedeón es un ser humano como usted y como yo, que a pesar de que tiene el conocimiento de Dios, a pesar de que tiene el Espíritu de Dios en su vida, también tenemos esta condición humana en la que sentimos miedo, sentimos temor, sentimos angustia, en la que vemos las condiciones y nuestro alrededor mundano o material, y que nos sentimos que la situación no va a dar o que no va a ser favorable para nosotros. Entonces, viendo esta situación, pues Jehová le dijo a Gedeón, bueno, vamos a hacer una reducción más. Yo mismo te voy a decir quiénes sí y quiénes no. Y a lo mejor Gedeón dijo, híjole, pues ojalá y nada más me quite pues unos 2 o 3, no me voy a quitar tantos porque si no, ahora sí que vamos a hacer. Bueno, entonces dice el versículo número 5, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con la lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, asimismo cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Versículo número 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyanse toda la gente, cada uno a su lugar. Hermanos, no eran 5,000, no eran 6,000, no eran 7,000, no le quitó no le quitó la mitad. Todavía hubiera dicho Gedeón, bueno, pues quítame la mitad y a lo mejor ya la hacemos. No, hermanos, le quitó muchísimo más. De 10,000, únicamente los dejó con 300 hombres. Pues no me imagino a lo mejor el sentimiento de Gedeón, ese sentimiento en el que sabe que Dios sí está con él, pero humanamente dice, bueno, pues ¿qué voy a hacer con tan poquitos, no? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero Gedeón siguió adelante. ¿Con miedo? Posiblemente sí, vamos a ver más adelante. Versículo número 8. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos y sus bocinas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenían el campo de Madián abajo en el valle. Es decir, que los de Madián estaban en la parte baja, ellos como que estaban en un monte, en un cerro, y sabían que los madianitas y todos aquellos hombres que no solamente eran madianitas, sino también amalecitas y orientales, estaban en la parte baja de aquel valle. Versículo número 9. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, desciende al campo, porque yo lo he entregado en tus manos. Versículo número 10 es muy interesante, hermanos, y me gustó mucho, y se los leo. Y si tienes temor, desciende, baja con para tu criado al campo. Y todavía Dios está reconociendo la parte humana de Gedeón y le dice, si tienes temor, si no estás 100% seguro, si hay algo en ti que te hace sentir inseguro, si hay un dejo de desconfianza en ti, te pido que vayas con tu siervo y que desciendas al campo de Madián. ¿Ustedes qué creen que haya hecho Gedeón? No, señor, yo sí confío en ti, yo no voy a bajar porque pues tú me has dicho que los vas a entregar en mis manos, yo no tengo miedo, mejor me duermo otro poquito más y ya cuando ya sea la hora me levanto y peleo. No, hermanos, fíjense lo que pasó, versículo número 11, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campo. Entonces, y él descendió con Fara, su criado, al principio de la gente de armas que estaba en el campo. Entonces, ¿qué sí sentía Gedeón? Pues sí sentía miedo, hermano, sí tenía temor, sí sentía una cierta angustia y en su momento llegó a pensar pues que no, vamos a decirlo muy coloquialmente, que no lo iba a hacer, hermanos, porque nada más le había dejado 300 hombres. Parte humana, hermanos, sí, les repito, Gedeón era un ser humano como usted y como yo, con los miedos, con los temores, con las angustias naturales de que tiene cualquier ser humano cuando se enfrenta a una situación complicada, a una situación nueva, a un reto, porque aquí la escritura no habla que Gedeón era un guerrero, posiblemente Gedeón no estaba entrenado para la guerra, no habla sobre el expediente de Gedeón.
Gedeón, 5 años en el ejército, 4 años en el servicio secreto o algo así. O sea, Gedeón se dedicaba al campo, al ganado y nada más. No era una persona que la escritura diga que era diestra en la batalla. Y ahorita vamos a ver cómo gana la guerra de una forma muy particular. Versículo número 12. Entonces, con ese miedo, sí baja, y con ese temor, pero ese temor lo iba a usar Dios para que él reforzara la confianza que debía tener en el Creador. Y Madián y Amalek y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas, en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera de la mar en multitud. 300 hombres contra, hermanos, dice, una multitud. Eran tantos que sus camellos no se podían ni contar, eran innumerables, dice la escritura. Imagínense, yo me imagino 300 hombres, como que es muy fácil poderlos dimensionar, es un poco más sencillo. Pero yo me imagino a Gedeón desde la parte alta, de la parte alta del valle, viendo la parte baja y solamente un mar de gente, y volteaba a ver a sus 300 hombres allá acampando y decía, pues sí bajo, porque la verdad sí tengo miedo y yo quiero que Dios esté conmigo en todo tiempo. Yo no voy a dejar que mis propias manos sean las que terminen con esta guerra. Yo necesito estar seguro que Dios va a estar conmigo. Versículo número 13. Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, que venía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián. Fíjense qué sueño, hermanos, tan peculiar, tan curioso. Hay ocasiones, yo sé que muchos de nosotros hemos tenido sueños muy raros. Y bueno, ya cada quien contará o sabrá qué sueños, ¿no? Tendrá. Y fíjense este sueño tan peculiar, dice, yo soñé un pan de cebada, pero fíjense la magnitud de este pan de cebada, que rodaba hasta el campo de Manassés. Es decir, yo soñaba un pan gigante que rodaba hasta el campo y llegaba a las tiendas y las hería de tal manera que caían y las trastornaba de arriba abajo las tiendas y caían. Es decir, que un pan gigante, pues se les caía encima, hermanos, en pocas palabras. Un sueño, pues, a lo mejor podría ser para algunos perturbador, pero pues para mí sonó hasta un poco, pues, ameno, gracioso, no sé, pues algo muy simple, ¿no? Un pan gigante que les caía encima. 14. Y su compañero, es decir, con la persona con la que estaba este hombre, que le dijo el sueño, y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Y como Gedeón oyó la historia del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campo de Israel dijo, levantaos, que Jehová ha entregado el campo de Madián en vuestras manos. No había ni iniciado la guerra cuando él dijo, esto es de nosotros. Bajó, hermanos, con temor, natural. Escuchó este sueño y dijo, no hay más, esto es de nosotros. No por mí, no porque yo sea un hombre trabajado en la guerra, no porque sea un hombre guerrero, sino porque Dios me ha escogido y porque Dios va a estar conmigo. Él me lo dijo desde un principio. Me dijo varón esforzado no por mí, sino varón esforzado porque Dios iba a estar conmigo. Versículo número 16. Después de esto, hermanos, me imagino cómo el Espíritu de Dios llenó a Gedeón de fortaleza, de ánimo, seguramente brotó en él una sonrisa y un coraje por servirle bien a Dios, por decir esto, a pesar de que Dios va a estar conmigo, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con mucho anhelo. Ellos no sabían cómo lo iban a hacer, seguramente cuando dijo van a pelear, todos estaban preparados con espadas, con lanzas, con arcos, con flechas, con piedras, no sé con qué tanta arma, y ellos decían, pues de que va a haber sangre aquí, pero fíjense que cómo ganan esta guerra. Versículo número 16.
y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, es decir, 100, 100 y 100, y a cada uno de ellos bocinas en sus manos y cántaros vacíos, es decir, pues, bocinas pueden ser cuernos, y cántaros vacíos con teas ardiendo, es decir, con antorchas dentro de los cántaros. Y dijéronles, miradme a mí y haced como yo hiciere. He aquí cuando yo llegare al principio del campo, como yo hiciere, así vosotros haréis. Yo tocaré el cuerno o la bocina, y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces la bocina alrededor de todo el campo y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegó pues Gedeón y los 100 que estaban consigo al principio del campo, a la entrada de la vela del medio, cuando acababan de renovar las centinelas, es decir, de hacer el cambio de guardia, y tocaron las bocinas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las bocinas, y quebrando los cántaros, tomaron en sus manos izquierdas las teas, y en las derechas los cuernos que tañían, y dieron grita, la espada de Gedeón, de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron en sus lugares alrededor del campo, y todo el campo fue alborotado, y huyeron gritando. A los 300 tocaban las bocinas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita, hacia Cerera, y hasta el término de Abel Meola en Tabat. Hasta ahí. Hermanos, pues quiero pensar que no solamente Gedeón, sino aquellos 300 hombres dijeron, seguramente yo he de morir, o he de tener una herida muy, muy grande. Después, si salgo vivo, pues voy a salir herido, me va a doler. Y no, hermanos, qué forma tan simple de acabar con una guerra. Qué forma tan simple de vencer a un pueblo. Simple entre comillas, porque a nuestros ojos, cuando el Hijo de Dios, cuando aquel hombre que conoce a Dios está cercano a él y ve cómo Dios resuelve las cosas, decimos, ay, sí es cierto. Pues no sé, ¿por qué no se me ocurrió antes? Pues no se nos ocurrió antes porque no habíamos clamado a Dios. Dios hace las cosas tan sencillas, resuelve las cosas con tanta naturalidad, con tanta lógica, que a nosotros ya después decimos, pues así lo hubiera hecho. Lo que pasa es que cuando estamos alejados de Dios, las cosas no se resuelven de la misma forma. Cuando Dios le dice a Gedeón, ve varón esforzado, Gedeón solo había pensado en lo que le rodeaba y lo que él era, que era un hombre pobre, que era el hijo menor, que no había sido adiestrado para la guerra, y lo que no vino por su mente es que Jehová lo había escogido, es que realmente Dios iba a estar con él. Y cuando se dio cuenta cómo se fue presentando en su vida, cuando Gedeón se dio cuenta cómo Dios se fue presentando en su vida y cómo le fue demostrando su poder, se empezó a fortalecer un poco más, y después otro poco más, y después hasta el punto en que dijo, esto es de nosotros. Jehová nos va a entregar a los amalecitas, a los madianitas y a los orientales en nuestras manos, porque Jehová es con nosotros. Hermanos, el llamado de Dios es muy similar. Cuando Dios nos llama a servirle, no solamente a los obreros, sino a la grella que participe en las sociedades, en el trabajo de la iglesia, en el trabajo de la localidad, decimos, no, hermano, pues como a mí, si yo soy el menos indicado. O podemos decir, no, hermano, como a mí, si yo no tengo tiempo en la semana. Vemos lo que nos rodea, nuestras limitaciones físicas, espirituales, mentales, económicas, todas nuestras limitantes. Lo que dejamos de un lado y con el paso del tiempo vamos recordando o vamos haciendo conciencia, es que no me eligió el hermano Esdras para una actividad en la iglesia. Es que no me dijo el hermano Semeí que hiciera esto por la sociedad. Es que no me dijo el hermano Adán que lo apoyara en tal situación que hay que hacer con la localidad. Es que Dios nos ha visto con buenos ojos y nos ha pedido que trabajemos, que no solamente seamos oidores de su palabra, sino hacedores de su voluntad. El día de hoy, hermanos, hay un trabajo muy grande que hacer en la localidad,
en las diferentes sociedades, en la localidad como tal, y Dios ha de escoger a varones, a mujeres esforzados, esforzadas, para que el trabajo de nuestra localidad vaya creciendo poco a poco, y Dios se va a ir presentando en nuestras vidas, no solamente